Bueno, un triste espectáculo el presentado ayer por la Cámara de Diputados en el conocimiento, en su sesión, en una sesión donde se disponía a conocer el proyecto de ley de partidos políticos que ya había sido aprobado por el Senado, ¿no? Y que pasó la semana anterior a la Cámara de Diputados, y la Cámara de Diputados se disponía a conocer el día de ayer este proyecto de ley, pero fue imposible porque los diputados del PLD, tendencia Danilo Medina, decidieron no integrarse, no participar de la sesión, así como diputados del Partido Revolucionario Dominicano o los diputados del PRD y varios diputados del Partido Revolucionario Moderno, del PRM, 7 diputados. Los medios de comunicación hablan de 7, algunos de 9, parece que sí. el número... Decían que algunos entraron y salieron varias veces. Varios, porque estaban ahí, no fue que no fueron al Congreso Nacional. Los diputados danilistas, los del PRD y los del PRM que no se integraron, estaban ahí en el Congreso Nacional. Se esperó el tiempo que determinan los reglamentos internos de la Cámara de Diputados para ver si se lograba completar el quórum. Hay que recordar que son 190 diputados y diputadas y se requiere un quórum de 96 diputados para poder sesionar. Pues ayer, en la segunda convocatoria, cerca de las 12:30 del día de ayer, solo se alcanzó el número de 91 diputados presentes, lo que impidió que se pudiera sesionar. Y todo esto lo que está indicando es los niveles de división que hay, sobre todo al interior del Partido de la Liberación Dominicana respecto a este tema, la polarización que existe en el Congreso Nacional, sobre todo en la Cámara de Diputados, con relación al proyecto de ley de partidos políticos y lo que hemos indicado aquí en distintas oportunidades, las probabilidades sumamente altas o el riesgo sumamente alto de que una vez más para el próximo proceso electoral del año 2020 llevemos a cabo unas elecciones donde no contemos con un marco jurídico que permita la regulación de este proceso y que una vez más el proyecto de ley de partidos políticos que tiene alrededor de 18 años discutiéndose en el Congreso Nacional no sea aprobado y que no tengamos una ley que permita fortalecer la democracia interna de los partidos, mejorar la fiscalización y promover la transparencia en el financiamiento político, fortalecer la institucionalidad de los partidos políticos. Esa es la amenaza, ese es el riesgo que hay. Lo que aconteció el día de ayer lo que prueba es que no hay condiciones, lamentablemente, en este país y en los partidos políticos y sobre todo el Partido de la Liberación Dominicana no existe esa disposición de que ese proyecto de ley de partidos políticos sea aprobado. Recordemos que el principal punto de diferencia es el punto sobre el tipo, el método que se debe utilizar para escoger a los candidatos a cargos de elección popular en los distintos partidos. Sí, primarias abiertas, simultáneas y organizadas por la Junta Central Electoral, que fue lo aprobado en el Senado de la República, o si se deja, como han estado planteando distintos sectores, establecido en la ley que cada partido político escoja el método que entienda más adecuado para la selección de sus candidatos internos. Eso es lo que ha provocado la división y la sorpresa. Quizás el día de ayer fue esa actitud de los legisladores del PRM que no se integraron a la sesión. Decidieron boicotear la sesión, lo que demuestra el grado de irresponsabilidad que son capaces de asumir los legisladores a sabiendas de que
ese tipo de actitud realmente en lo que tiene que ver con la población no tiene mayores consecuencias, porque no tenemos un pueblo que haya asumido los niveles de conciencia adecuados como para sancionar donde puede, que es a la hora de votar, sancionar a esas personas, a esos legisladores que asumen este tipo de actitud con la discusión de temas tan trascendentales como el de la ley de partidos. Son múltiples las opciones que se tienen en la Cámara de Diputados a la hora de conocer este proyecto de ley, que aparentemente incluso llegó desde el Senado con una serie de irregularidades y contradicciones que no solo tienen que ver con el tema de las primarias, y por tanto es importante que haya quórum para que se decida lo que se va a hacer con el proyecto de ley. La ausencia de todos estos legisladores, en algunos casos con un argumento infeliz como el de el sector de los danilistas, que decían que en un momento que se habían enterado de que iba a haber un desorden. Pero eso sería el colmo, que en el Congreso Nacional, ¿qué van a hacer? ¿Entrarse a golpes? Ya incluso lo hemos visto, porque no sería una novedad, pero sería incluso lamentable que se llegue a eso. Y un proyecto de ley como el de la ley de partidos no debe provocar niveles de crispación y de enfrentamiento al nivel en el que se llegue a la violencia física, por lo menos se entiende uno. Entonces, ¿de qué tipo de desorden hablaba ese sector del danilismo que ayer hizo una rueda de prensa en la que estaban personas a las que se le tiene muchísimo respeto? Porque no hay que decir que no es así, pero era un argumento flojo. Estaban ahí, estaba el vocero de los diputados PLDistas, el señor Gustavo Sánchez, entró, incluso en un momento pidió que salió porque le tocaba contar su presencia, y él, como no quería que lo contaran como asistente a la sesión, se armó un reperpero y hasta una chercha se armó con eso. No, que si entra, que si sale. Estaban ahí, estaban todos en el Congreso. Y le demuestran a este país que no les interesa que se apruebe una ley de partidos, porque el escenario para discutir esas diferencias es precisamente el Congreso Nacional. Y a partir de ahora, creo que simplemente quedaría claro que con ese tema, específicamente con el de las primarias, es evidente que hay una división entre dos grupos prácticamente iguales que consideran que la alternativa es distinta. Unos primarias abiertas, otros primarias cerradas, o digamos hay una tercera opción, dejar que las organizaciones políticas decidan cuál será el método a utilizar. Pero hay otras inquietudes, el tema que tiene que ver con el financiamiento de los partidos, el tema que tiene que ver con el financiamiento de las primarias y de la publicidad, cómo se va a manejar y se va a controlar si las primarias son abiertas, por ejemplo. ¿Qué va a pasar con los límites de gastos en las campañas cuando tú realmente te vas a la práctica y calculas que el tope de 100 pesos por cada uno de los posibles votantes, en el caso de los precandidatos a la presidencia, puede alcanzar montos como el de los 700 millones? Estamos hablando de límites en ese momento. Son discusiones de fondo que quedan pendientes precisamente porque los congresistas, en este caso los diputados, un sector de los diputados decidió no sentarse, ni siquiera para que se decidiera si se enviaba a comisión, que es lo que se espera que pueda ocurrir ante las diferencias que hay con relación a muchísimos aspectos, incluyendo, insisto, contradicciones que han sido encontradas en el proyecto aprobado por el Senado, que también hacen pensar que después de una votación tan expedita como la que se hizo en el Senado, parecería que tampoco se quiso revisar con la debida rigurosidad todo lo que se estaba votando precisamente para boicotear todo esto. Entonces, ¿qué es lo que vimos? Estoy de acuerdo contigo, un triste espectáculo en el Congreso. Está pendiente la sesión del próximo miércoles, vamos a ver qué se van a inventar. Llama la atención la ausencia de esos entre 7 y 11 legisladores del PRM, porque la lista es verdad que sube y baja en diferentes medios. Hay algunos que se ausentaron con excusas formales, por lo menos es el caso de una persona que tuvo una situación aparentemente crítica que el partido se lo reconoció, pero los medios citan con sus rostros y todo a por lo menos 7.
y se habla de que la mayoría de estos responden a la corriente de Hipólito Mejía. En algún momento se habló incluso de que el partido no se ha reunido con nosotros para decirnos qué tenemos que hacer. Si hay una posición que está clara hace más de un año, es la del Partido Revolucionario Moderno. Y hay que decir que Hipólito Mejía, en más de una ocasión, incluyendo el momento en el que estuvo aquí, sentado en una de las sillas del set de este programa, dijo que aunque él como persona era partidario de que se aprobaran las primarias, o que se utilizara el método de las primarias abiertas, se iba a acoger a la decisión del partido y que por tanto la propuesta hacia los legisladores que responden a su corriente es la de acatar la decisión del partido. Entonces, no es cierto que no supieran qué hacer. También llama la atención las declaraciones de otro legislador que decía que no habían garantías técnicas, y lo acabamos de escuchar en nuestro resumen informativo, como para que se contara de manera adecuada lo que la gente quería decir en la Cámara de Diputados. Eso es decir que a usted le cambian los votos en el conteo de la Cámara. Entonces, todo eso son argumentos de excusas vacíos que se dieron, para que la sesión del día de ayer no pudiera realizarse, no se pudiera desarrollar ese debate. Y todo esto lo que indica que nos encontramos más bien ante una especie de pulso político por la siguiente razón. Recordemos que esta ley de partido político es una ley orgánica que requiere de una mayoría calificada, que ninguno de los partidos políticos ni ninguna de las tendencias dentro de los partidos políticos tienen esa mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Una mayoría calificada de las 2/3 partes de los miembros presentes en la sesión de la Cámara de Diputados. Los congresistas danilistas en el Senado de la República sí cuentan con esa mayoría de las 2/3 partes, no así en la Cámara de Diputados, que cuentan con 72 legisladores. Ayer se ausentaron esta cantidad de legisladores, cerca de 100 legisladores, entre 99 y 100 legisladores, por los otros partidos políticos y representantes de los otros partidos políticos que se sumaron. Entonces, como nadie cuenta con esa mayoría calificada, en estos momentos lo que hay un pulso, aunque no se expresó y no lo expresaron ayer los diputados danilistas, por algunas informaciones que hemos recibido, parece ser que lo que se piensa desde este grupo de legisladores o desde este sector de la Cámara de Diputados era que los partidos políticos de la oposición y la tendencia de Leonel Fernández en la Cámara de Diputados no iban a abrir un debate que permitiera que el proyecto de ley fuera a comisión, que es lo que uno supone que tendría que haber pasado, ¿no? De que se discutiera, se recibiera, el proyecto de ley fuera a comisión y se pudieran hacer los ajustes de lugar a ese proyecto de ley. Parece ser que los diputados del danilismo entendían que la intención de PRMistas y de leonelistas y de algunos reformistas en el Congreso era ahí someter a votación el proyecto de ley en una primera y segunda lectura, de manera que sea rechazado de inmediato y que esto se pueda ser exhibido como una derrota del danilismo. Y parece que esto fue lo que movió a que los diputados del sector de Danilo Medina no participaran en esa sesión del día de ayer. Pero habrá que hacer la sesión. Tú decías que está convocada para el próximo miércoles una nueva sesión de la Cámara de Diputados. O sea, habrá que hacerla. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Se va a seguir posponiendo esa discusión? ¿Se va a seguir posponiendo ese debate? Yo lo que veo es que estamos en este momento ante un tranque, de que la discusión no avanza. Y muy posiblemente, por lo que me decían algunos legisladores el día de ayer, estos diputados, sobre todo diputados del PRM, que era lo que no se esperaba que asumieran esta actitud, se van a mantener con esta posición
de no asistir al Congreso Nacional, a pesar de que el día de ayer el presidente del PRM, Andrés Bautista, señaló que iba a convocar a una reunión con todos los diputados del PRM para tener claridad, tener una explicación de lo que pasó el día de ayer en el Congreso Nacional. Pero independientemente de eso, parece que hay un tranque y que no se va a avanzar en esta discusión. Y lo que hemos señalado en distintas oportunidades es que hay que hacer lo posible por salvar ese proyecto de ley de partidos políticos, que tiene el elemento de la primaria, que es un elemento importante, pero tiene el tema del financiamiento y otros temas. Entendí, antes de concluir, Amelia, que os recibí ayer la información de que hay un diputado, el diputado Víctor de Asa, él no la ha hecho público, pero tiene una propuesta que podría significar una salida al tema del proyecto de ley de partidos políticos, una propuesta que debería ayudar a que se logre un consenso en torno al proyecto de ley de partidos políticos, y ojalá esta propuesta pueda ser considerada. Y es lo que plantea que el tema de las primarias, que aunque esté contenido en la ley de partidos políticos, su aplicación no se haga para este proceso electoral del año 2020, y que ese aspecto específico de la ley sea propuesto para procesos electorales posteriores. ¿Definiendo un estilo o no? Porque una cosa es sacar el artículo. Es sin sacarlo, es sin sacarlo. La idea es que se apruebe una modalidad de primarias abiertas, que incluso la que está ahí se le pueden hacer ajustes, que esa modalidad de primarias abiertas no se aplique. Por ejemplo, se obliga a que los partidos hagan primaria ahora de cara a las elecciones del 2020, sino que se posponga a partir del proceso electoral del año 2024. Es una propuesta específica que busca salvar el tranque, porque si no hay una propuesta y una salida a eso, no es posible que tengamos un proyecto de ley de partidos políticos ni ahora, y muy difícilmente de manera posterior en otros periodos. Así que vamos a ver si se encuentra al final una salida a esta situación.